Bueno, pues ahora tenemos el placer de contar con, desde mi punto de vista, una de las personas que más ha trabajado con juego de apuestas en España, que además fue un rompedor en el momento que comenzó con juego, ya ha dicho hace 25 años, yo no había calculado, fue rompedor sobre todo en su perspectiva. Además, es un investigador muy valiente. Cuando había como unas estrategias muy conservadoras y realmente muy poco favorables para la investigación en favor del juego, como de la perspectiva del juego como un problema de salud pública, pues Mariano Txoli ya empezó a hacer muchas y ya lanzó muchas investigaciones, muchas propuestas y muchos posicionamientos en esta línea. Así que contamos con uno de los pioneros y también tengo que decir que es de la tierra, así que como es de Aragón, es de Ejea de los Caballeros, así que tiene la doble puntuación de estar aquí. Así que muchísimas gracias, Mariano, y te doy el paso. Ha sido un placer que estés aquí. Bueno, pues no veo, me está dando la luz, pero me imagino que entonces os iluminaré, pegaré la cabeza y os reflejará y os iluminará. Bien, pues gracias a Yolanda y al grupo por haberme invitado a participar en esta jornada, a compartir con vosotros pues lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que haremos, lo que haréis. Bueno, estoy muy a gusto con vosotros. Con Yolanda además he tenido oportunidad de participar en otros eventos, igual que con Dani, Fran. Bien, estoy muy a gusto. Y además en Zaragoza. Bien, bueno, en Zaragón. Bien, bueno, no me voy a meter en todos los charcos. El juego de apuestas perjudica gravemente la salud, tachado lo de gravemente, y algunos la salud pública. Esto básicamente reflejaría lo que voy a comentar, ¿no? Pero antes de nada, suelo manifestar, ¿no? El ponente no tiene ningún conflicto de competencias con el sector del juego ni con los afectados por el trastorno por el juego de apuestas. Los resultados de las investigaciones que se presentan han sido financiados principalmente con recursos propios de la Universidad de Valencia, así como por parte de los servicios de adicciones de la Consejería de Cantabria y del Ayuntamiento de Valencia. Ningún trabajo ha sido financiado ni total ni parcialmente por la industria. Y el ponente se adhiere al Código de Conducta de Auckland sobre investigación científica del juego, del cual es uno de los promotores y firmantes. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juego de apuestas? Bueno, pues de una actividad en la que consiste en intentar predecir la aparición de un evento sobre el que no se tiene control, sobre el que se apuesta una cantidad de dinero con la expectativa de ganar más y el riesgo de perderlo. Esos son los juegos de apuestas. Sobre ese juego de apuestas lo que cambian son las normas. Pues si tenemos que predecir la aparición del 45.595, sobre el cual apostamos una cantidad de dinero, nos hemos gastado 20 euros en el décimo, o 4 manzanas, que es el premio de la slot, o si el Zaragoza gana al Barcelona, por ejemplo, ¿no? Una apuesta arriesgada. Bien, bien. Y ya está. Lo que cambia son las reglas y, sobre todo, lo que ganas cuando apuestas. Porque lo que pierdes es lo que apuestas, ¿no? Pero ¿qué es lo que vas a ganar? Y eso define y distingue a los diferentes tipos de juego. Bien, el juego, esa actividad de apostar, puede llegar a provocar un problema y un problema de salud mental. Eso se sabe desde el año 79 en la CIE 9 y del 81 en el DSM-3. Es el juego patológico. Antes no había, antes había. Siempre ha habido gente que ha tenido problemas con el juego. Desde que existe el juego existe desde que se conoce, bueno, desde siempre, vamos, ¿no? Y hay algunos que han tenido problemas con el juego, ¿vale?
Pero a partir de la década de los 80 deja de ser un vicio, un trastorno de la voluntad, un problema de la voluntad, para ser una enfermedad mental. Con todos los peros y con todas las, digamos, que podamos poner a las clasificaciones nosológicas, ¿verdad? De psicopatología, que las podemos poner, eso supuso un punto importantísimo, ¿no? Y es que estamos tratando con personas que tienen una afección de salud, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es simplemente que sean unos viciosos, ¿no? Dejamos de estar en la ley de vagos y baleantes para estar en la cartera de salud, ¿no? de una sociedad, ¿vale? ¿Qué es lo que definía el DSM-3? Bueno, yo soy académico, entonces me voy a enrollar un poco con este tipo de cosas, pero al final voy a ir a lo concreto, y a la salud pública. Bueno, era un trastorno, una enfermedad mental, que se caracterizaba por arrestos por robo, incapacidad para satisfacer las deudas, alteraciones familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Bien conocido por todos ustedes, es un trastorno de control de impulsos. Dentro del DSM, de la clasificación, bueno, pues es un trastorno, es una enfermedad mental categorizada como trastorno de control de impulsos. O sea, el DSM-3R, 7 años después, se modifican muchísimo estos criterios y aparecen unos cuantos que es con frecuencia se juega más cantidad de dinero durante más tiempo del que se había planteado. Existe la necesidad de aumentar la magnitud de la frecuencia de apuestas, tolerancia, intranquilidad o irritabilidad cuando no se puede seguir jugando, síndrome de abstinencia, etc. Es decir, una serie de criterios que asemejaban más al juego patológico a un trastorno por dependencia de sustancias, que a un trastorno de control de impulsos como la tricotilomanía o la piromanía, ¿vale? Y así la ciencia lo demandaba, así lo demandaban también a nivel social, pero pasó el DSM-3R, el DSM-4, el DSM-4TR, que seguía categorizando el trastorno, digamos, el juego patológico como un trastorno de control de impulsos, hasta, pues bueno, bien conocido, ¿no? En 2013, el DSM-5, y en 2018 la CIE-11, ¿no? Que unificaron, digamos, pusieron en la misma categoría el trastorno de juego patológico, digamos, que las drogodependencias. El término dependencia desaparece, tanto en drogas como en juego, y se llama trastorno por uso de sustancias, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Por esto. Porque ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar apostando altera, digamos, afecta el sistema cerebral de recompensa, igual que lo hacen las drogas, por otras vías. Evidentemente, de otras maneras, no hay receptores para juego, como si lo hay para los opiáceos, pero el sistema es el mismo. Bueno, hemos visto en las sesiones anteriores, en el sistema dopaminérgico, etcétera, ¿no? Y la sintomatología clínica, lo que hemos visto anteriormente, es comparable. Tolerancia, síndrome de abstinencia, etcétera. Entonces, entran dentro de la misma categoría. Esto, que puede parecer baladí, es fundamental para entender y sobre todo para prevenir la aparición del trastorno por juego de apuestas. Porque entonces, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Cómo previenes, cómo haces una estrategia pública, de salud pública, de prevención de la esquizofrenia, que es un trastorno mental? O de los trastornos por ansiedad incluso, ¿no? Como modificas socialmente para que no aparezcan esquizofrénicos. Sin embargo, para que no aparezcan personas que padecen un trastorno adictivo, el foco está claro. ¿Dónde hay que poner la investigación? En el juego, en la sustancia, que es lo que potencialmente hace que una persona del uso pase a un problema de adicción, ¿no? Entonces, vamos a centrar el foco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que no todos los juegos tienen el mismo potencial adictivo. Porque no todos los juegos, la lotería
no tienen el mismo potencial adictivo que las máquinas, ni muchísimo menos. Y los dos son juegos de apuesta. Y los dos tienen las mismas características que he planteado en la primera diapositiva. Arriesgar una cantidad de dinero por la predicción de la aparición de un evento. Bueno, unos son unas cifras y otros son unos objetos. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Hay una serie de características que diferencian, estructurales, como si bien se han comentado antes, que diferencian un juego de otro, que lo hacen más adictivo. Esto hay que saberlo, ¿vale? No es lo mismo una quiniela que una apuesta online. Los dos son apuestas deportivas. Es decir, en los dos estás apostando lo mismo. Si gana el Barcelona o si gana el Zaragoza o si gana el quien sea, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Una quiniela echas una apuesta a la semana y la apuesta deportiva pues es estar todo el día echando apuestas, ¿no? Y con la recompensa inmediata, etcétera. Bueno, todas las cosas que en psicología bien se conocen. Por lo tanto, primera cuestión que hay que tener en cuenta desde una perspectiva de salud pública. No todos los juegos son iguales. De manera que cuando queramos hacer normativas, que hay que hacer, para regular los juegos, pues no todos los juegos tienen que tener la misma normativa, ¿no? Y eso, bueno, pues habrá que ajustarlo para que se ajuste a derecho y después los tribunales también lo tengan en cuenta, ¿no? Que un juez pues entienda que no es lo mismo a la hora de hacer publicidad que se publicite una lotería que un casino, ¿vale? No es lo mismo. ¿Qué es lo que hace que las máquinas electrónicas sean más adictivas? Bueno, esto es de todos conocido, ¿no? Inmediatez de la recompensa, quizás sea la más importante. Disponibilidad, en el caso de España, tenemos máquinas de apuesta ubicadas en todo el territorio y eso va a ser importante para la salud pública. El hecho de que haya máquinas en los bares es una cuestión hispana y australiana, y poco más, ¿no? Bueno, italiana también, claro. Pero en el resto en muchos otros países, las máquinas, que son el juego más adictivo, pues están ubicadas en locales de juego, con sus características de acceso o no, pero ubicadas físicamente. Y las que no pueden estar ilegales. Bueno, si son ilegales pueden estar en todos los sitios, obviamente, ¿no? Disponibilidad. Accesibilidad es fácil. La distinción entre disponibilidad y accesibilidad es fundamental en drogodependencias, ¿verdad? Hablando en términos anteriores, pues también en el juego. Es fácil jugar a una máquina, pues además puedes jugar con poco dinero. Al final te acabas gastando mucho, pero puedes jugar con poco, ¿no? Aparición de sesgos cognitivos, que antes también se han comentado aquí. Uno tiene la ilusión de control. Piensas que bloqueando una máquina tienes más probabilidad, o la máquina está caliente. Bueno, las máquinas tragaperras son secuencias habitualmente de 40.000 jugadas. 40.000 jugadas, ¿no? En las que está predeterminado que al final de la serie te den el 70 o el 75% del premio, depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Y lo único que tienen, el único requisito es que a la mitad de la serie, a las 20.000 jugadas, haya dado el 40% del premio. Pero lo demás está predeterminado. No que salgan 7 manzanas y una pera, sino el premio que te va a dar, porque está predeterminado. Por mucho que la persona intente aprenderse la serie, eso es un error, con la particularidad de que si el tiempo que tardas en apretar un botón, una palanca, a la siguiente jugada determina que entres en una serie o en otra. Es decir, ni siquiera sabes en qué serie estás jugando, con lo cual es imposible, ¿no? Es totalmente incontrolable y para el jugador azaroso. Para la máquina no hay nada azaroso, es una serie, está determinada como en todos, ¿no? Bien, sin embargo, eso afecta a que
a que la gente siga jugando. Ojo, sesgos cognitivos tenemos todos y eso nos facilita la adaptación y funcionamos con sesgos cognitivos porque no tenemos la capacidad de procesar toda la información que tenemos a la hora de tomar una decisión. Y funcionamos con sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones y eso es adaptativo, ¿no? Si tuviéramos que pensar en todas las opciones que hay cuando hay un ruido detrás nuestro, depende del ruido que sea, salto o no salto, pues se nos comen los depredadores. Está achicado, entonces huyes cuando tienes un ruido por detrás. Punto. Sesgos cognitivos lo tenemos todos. Ojo, pero los sesgos cognitivos que favorecen la justificación de volver a jugar, eso se potencian en la gente que tiene problemas de juego y en el juego mismo, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Son programas de reforzamiento de razón variable. Es que es la máquina que hubiera querido Skinner, ¿no? Para favorecer tasas elevadas de conducta, que eso es lo importante en el juego y como vamos a ver. Lo importante no es jugar más o menos cantidad de dinero, por supuesto, ¿no? Lo importante es jugar un juego intensivo. Un juego intensivo. Eso es lo que buscan el sector del juego, ahora lo veremos económicamente, qué es lo que significa, y eso es como están diseñadas el juego electrónico, y ahora veremos también el juego online. Arousal, generar arousal, y eso facilita, en fin. Bueno, muchísimas características estructurales que hacen que la máquina pues, sea más adictivo, ¿no? Eso está archidemostrado. Antes nos han comentado Anastasia Schul, aquí tenéis el libro, Addiction by Design, adicciones diseñadas, de cómo se diseñan las máquinas en Las Vegas para que generen adicción. Y bueno, y el artículo de Griffiths, pues uno de los popes, ¿verdad? La importancia de las variables estructurales. Eso se sabe desde los años, bueno, son las leyes del refuerzo, así es que se saben desde Skinner, ¿no? Y artículos sobre las características estructurales que hacen que este tipo de juegos sean los más adictivos, hay a miles en investigación. No tenemos que demostrar que ese es el juego más peligroso, ya se sabe desde investigación básica. No tenemos que demostrar, es por lo que comentaba antes, pues Ibai, no tenemos que demostrar, reforzando lo que estaba diciendo. Bien. Bueno, y en estas llega el juego online, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo pues, todo tipo de juegos, los juegos tradicionales, pero el juego online aparece a principios de 2000 en el mundo, digamos, y se va imponiendo, va apareciendo progresivamente a lo largo de este siglo, ¿no? Que tiene las características estructurales de las máquinas electrónicas, pero todavía potenciadas, ¿no? En el sentido de que la probabilidad de ganar con el juego online es mayor que la que tiene el GGR, lo que devuelve la casa, una slot, es el 95%. En la máquina tragaperras devuelve el 70-75%. La lotería, el 50%, los boletos de la 11, el 45%. Es decir, cuanto menos devuelves, más difícil es que ganes un premio y, por lo tanto, a nivel público, a nivel social, menos te van a enganchar, ¿no? Bueno, pues el juego online devuelve, el GGR es el 95%. No el 105%, el 95%, se queda en el 5%. Veremos que eso a la hora de la verdad no es así, pero bueno, no porque falseen, que no falsean, sino por el juego intensivo que vamos a comentar, ¿no? Bueno, velocidad de las apuestas, eso es clave y fundamental. Tú en una apuesta deportiva, lo hemos comentado antes, haces una apuesta a la semana, en una apuesta deportiva online, pues hacer las que se quieran, ¿no? Son características estructurales, cognitivos, etcétera, que potencian, que son muy parecidos a los de las máquinas electrónicas, ¿no? Bien. Y te provocan, pues eso, un problema de salud mental.
Bien, hasta aquí estamos viendo cómo esto afecta a nivel psicológico, una conducta. Estamos muy cómodos, ¿no?, en este entorno, porque entendemos bien las cosas. Pero hay que tener en cuenta que el juego no solamente es una actividad psicológica, de ocio, etcétera. Bueno, de ocio. Comentaban antes lo del juego de la actividad de ocio, ahora lo vamos a comentar, es algo que metió la Gambling Commission, ¿no? Pero bueno. Es una actividad económica. El juego es una actividad económica. Y es que es una actividad económica desde siempre. Desde la taba, los romanos tenían juegos a punta pala, en términos coloquiales, a montón. De hecho, algunos de los juegos actuales todavía se basan en juegos romanos. A lo largo de toda la historia se ha estado jugando, pero se ha estado jugando uno contra otro o uno contra otros con el juego, en principio, bueno, uno gana, otro pierde, las mismas probabilidades, ¿no? Si juego de azar, ¿no? Es una actividad privada. Y todo se quedaba en los jugadores. Lo que uno ganaba era porque el otro lo había perdido. Ya está, ¿no? Hasta que en el siglo XIX, bueno, en la lotería en el XVIII, 1763, el juego se convierte en una actividad económica, pero social, ¿vale? Y de dos tipos. A ver, ¿dónde está el punto? La luz. ¿Tiene puntero esto? Bueno, por un lado, de recaudación fiscal, la lotería primitiva de 1763, Carlos III, las finanzas no iban bien, nos habíamos quedado ya con toda la plata de Hispanoamérica y la que nos habían robado. Bueno, es igual, no pasa nada. Establece la lotería primitiva como una forma de recaudación fiscal, ¿no? Hizo 3 o 4 sorteos en el ámbito hispánico. Quiero decir que tú podías comprar un boleto en Colombia, en el ámbito de la monarquía hispánica me refiero, ¿no? Y jugar. Bueno, hubo 3 o 4 sorteos y hasta en 1812 aparece la Lotería Nacional, la del sorteo. Y hasta la fecha no ha habido ningún año que no haya habido sorteos de Lotería Nacional. Y eso es como una finalidad de recaudar impuestos, clarísimamente, ¿no? Y por otro lado, una actividad mercantil. Había empresarios que tienen esa actividad como una forma de vender su producto y obtener dinero por ello. En lugar de hacer sillas, pues hago digamos, negocio con el juego, ¿vale? Y aparecen los casinos, ¿no? Los casinos en lugares pues, donde había pues, dinero. En los balnearios, en los ateneos, en sitios donde había mucho dinero, que la gente iba allí y se gastaba la pasta, ¿vale? Bien, esto va evolucionando durante la historia. Uy, ¿no pasa? Perdón. No quiere pasar. Perdón. Con sus prohibiciones, fomento, etcétera. Bueno, no voy a comentar la historia de los casinos en Estados Unidos y Cuba, que es muy interesante, pero bueno. Y bueno, pues llega los años 80 y en España, bueno, muere el dictador y se legalizan las máquinas tragaperras, los bingos y el casino, ahí Montes Blancos. Bien, durante la dictadura franquista el juego estaba prohibido por una cuestión moral. El jugador era un vicioso y entonces el juego era una actividad moral. Con el 77, coincidiendo en el 77, pues bueno, coincidiendo con la expansión en los países anglosajones de entender el juego como una actividad económica, aparece, y sobre todo en un entorno neoliberal, de economía neoliberal, dicen aquí si algo hay es dinero, ¿no? Y entonces, pues, hay interés en moverse dinero, no solamente por los impuestos que vaya a generar, pero sobre todo por los beneficios económicos, y aparece la National Center for Responsible Gaming, ¿no? En 1996, ¿no?
1996. Bueno, hay un impulso de entender el juego como una actividad económica, entre comillas, como otra cualquiera, interesante de fomentar, y bueno, pues se fomentan los casinos de Las Vegas, Reno, Atlantic City, Canadá, y en Canadá se produce una financiación enorme, digamos, de las investigaciones del juego patológico, que estaban sobre todo tratamientos, etcétera, ¿no? Y se crea la International Center for Responsible Gaming, ¿no? Y aquí aparece el concepto de juego responsable, en este contexto, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Perdón. Como una manera de presentar la actividad del juego como una actividad económica, pues bueno, pues rentable, de ocio, etcétera, ¿vale? Eso es fundamental, como hemos comentado antes. Y los típicos decálogos de juego responsable. Bueno, este es posterior, este es del grupo Balisa, pero bueno, los decálogos de juego responsable, pues es: identifícate, juega solo para entretenerte y divertirte, planifica tu presupuesto para tu entretenimiento, juega siempre en lugares autorizados, conoce las reglas, comparte con familiares, no juegues para tener problemas. A ver, no juegues bajo los efectos del alcohol, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, verdades de perogrullo, y es evidente, y esto, si quieres, tal y como está organizado el juego, en estas condiciones, pues si las cumples, pues bueno, eso es lo que tienes que hacer. Pero lo dice el grupo Balisa, que tiene un montón de máquinas en bares, pero te dice que no juegues bajo los efectos del alcohol. Pues es fácil, ¿no? No pongas máquinas en los bares, ¿no? O planifica tu presupuesto para tu entretenimiento, pero te están induciendo continuamente a jugar, etcétera, ¿no? Bueno, es una lavada de cara, ¿no? El decálogo. ¿Y por qué? Porque esto no garantiza para nada la prevención de la adicción al juego, porque está organizado para la generación de un juego intensivo. Y no solamente, bueno, y de hecho, en 1999 aparece el primer artículo sobre, digamos, el juego como un problema de salud pública, de Korn y Saffer, que también, bueno, por tres claves principalmente: por el interés de los gobiernos por encontrar nuevas formas de ingresos sin necesidad de incrementar impuestos o añadir otros. Los impuestos en la economía neoliberal está... pero tienes que tener recursos. ¿Cómo? Bueno, el juego es una manera pues bastante amable para presentarte como que estás recaudando, pero bueno, pues no juegues, ¿no? ¿Vale? Como expansión de los salones de juego, como forma de emprendimiento empresarial del sector del ocio, esto lo dice Korn, y por el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en los juegos electrónicos. Tenemos aquí los tres elementos económicos y unidos al tecnológico, que hacen que un problema de salud mental que tiene el juego por sus características, cuando socialmente se presenta en estas circunstancias, puede llegar a provocar un problema, pues, de salud pública, ¿no? Bueno, aquí tenemos la oferta de juego en España, los juegos gestionados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, loterías, etcétera. Bueno, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado es la sociedad... digamos, es una empresa, la empresa más rentable de España. Cuando la deuda de España en la crisis del 88 estaba al 500, ¿no? O sea, os recordáis la prima de riesgo. España, para emitir bonos del Estado, tenía que pedir un aval, y lo tuvo de SELAE. SELAE avaló al Reino de España en la emisión de bonos. Imaginaos la solvencia que tiene SELAE. SELAE tiene una solvencia impresionante. El año pasado, casi 4.000 millones de euros entraron por beneficios
bueno, por beneficios no, perdón, por ingresos al Estado, ¿no? Es una fuente impresionante. Bueno, sin embargo, gestiona loterías que tienen muy poco poder adictivo. Tiene riesgo, todos tienen riesgo, pero bueno, están después los juegos de gestión privada, bingos, casinos, salones de juego, etcétera, y juego online. Y después los juegos de la ONCE, que son loterías, que son juegos que no es privado, puesto que no es público, pero tampoco tiene ánimo de lucro. Otra cosa son determinado tipo de estrategias comerciales que quizá no vayan bien para el tema de la seguridad de los trabajadores, pero eso es otra cosa, ¿no? El quid de la cuestión es este. En todos los juegos, en todos los que hemos presentado, la esperanza matemática siempre es favorable a la casa. La esperanza matemática es el valor esperado, lo que se puede esperar. Cuando es un juego justo, es decir, que a la larga lo que ha ganado por lo que pierdes, ¿verdad? Como diría Mota, te quedas a cero, eso sería un juego justo. No hay ningún juego justo, ninguno, ni loterías, ni casinos, etc. Siempre el juego es positivo para la casa, el juego es ventajoso para la casa o negativo para el jugador. Es decir, a la larga el juego pierde, en cualquiera. ¿Por qué? Por lo que te dan. Porque puedes ganar muchas veces, incluso más veces que perder, pero lo que ganas es poco para lo que estás arriesgando, ¿no? Y el día que pierdes, pues pierdes todo. Vale. Ahora bien, esto se cumple siempre que haya un número elevado de apuestas. Claro, porque si apuestas una vez, bueno, la esperanza matemática es un sumatorio, ¿no? Casi podía ser una integral, ¿no? Es una suma indefinida. Esa es la condición. Y eso es lo que hacen las casas de juego. Fomentar una tasa elevada de apuestas. Tasa elevada de conducta, reforzamiento positivo, Skinner, pues tasa elevada de apuestas. Y esa es la condición para que esto se cumpla. Y se cumple. ¿Qué es lo que eso implica? Un juego intensivo. Entonces, de alguna manera, todos aquellos juegos que estén organizados de una manera que se favorezca un juego intensivo son juegos que tienen riesgo para perder, digamos, y en el sentido de que cuanto más juegas, como eran adictivos, os recordáis la primera parte de la charla, pues cuanto más juegas, más necesidad vas a tener de jugar. Y aquí vienen las tres leyes del juego online, ¿no? Y es una cosa que trabajamos en el Ludens, ¿no? El programa de prevención, ¿no? La primera ley del juego, o de anti-gambling dinámica, el dinero se crea, se destruye y cambia de bolsillo. Tú estás jugando en el juego online, ganando, perdiendo. Al final, ¿qué es lo que hace? Que el dinero se va de un bolsillo a otro. La segunda ley del juego, la de la desesperanza matemática. La probabilidad de perder se incrementa progresivamente con la existencia del juego. Cuanto más juegues, más probabilidad vas a tener de perder. Y la tercera ley del juego, o la de la adicción, cuanto más se juega, mayor necesidad hay de volver a jugar. Con lo cual, cuanto más juegas, más necesidad vas a tener de volver a jugar, más probabilidad de perder, que se va a cambiar de bolsillo. En fin, todo es un círculo vicioso, perverso para la gente que además en ese juego intensivo desarrolla un problema de salud mental, ¿vale? Bien, la cuestión es que el juego de apuestas se ha convertido en un bien de mercado. Y esa es la cuestión, ¿no? Ahí tenemos pues, a sectores de Luquia en la presentación de la nueva Universidad Emilia Pardo Bazán, o en la Administración de Empresas de la Universidad de Granada, dando charlas CODERE. En fin, se ha convertido en... Vamos a ver una pequeña gráfica y después veremos los... Sí, vamos bien. De lo que nos ha... Un poco más, ¿puede ser? Porfa, lo voy a hacer rápido. Esto es
cómo va evolucionando el juego desde 1996 hasta 2023. El juego de apuestas tradicional, loterías, casinos, bingos, etc. Voy muy rápido, ¿no? Aquí veis una curva. En 2008 hay la crisis financiera que hace que se disminuya el gasto en ese tipo de juegos, y en 2019, pues mira, la crisis de la COVID, se cierran los bares y tal, una disminución impresionante, ¿no? En 2011 aparece la ley del juego. En 2012, en julio, se dan las primeras licencias, y esto es la evolución del juego online, ¿vale? Creciente, totalmente. Esto lo hemos analizado en un artículo, no lo he podido colgar ahí, pero el título es fácil. ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿No? Como la canción de Supertramp. Si queréis lo podéis buscar, está en abierto. Esta es la evolución que ha tenido el juego online, y esto sería lo que nos gastamos totalmente en España, ¿no? 63.000 millones de euros. 63.000 millones de euros es más de lo que nos gastamos en alcohol, en tabaco, en ropa y en zapatos juntos. Y 32.000 millones de euros es 5 veces el presupuesto del juego online, es 5 veces el presupuesto de Aragón. Imaginaos que son magnitudes económicas. ¿Todo esto basado en qué? En un juego intensivo. ¿Vale? Voy a ir rápido porque lo que quiero llevar es cómo ha ido creciendo. A lo que quiero es ir a esta. Esta gráfica no son datos, son datos reales de del balance de pérdidas y ganancias de los jugadores online. ¿Vale? Aquí veis el cero. Es que no sé si hay un puntero láser. ¿No, verdad? Bueno, el cero es este. Bueno, ahí se ve, ¿no? No es el punto medio. Vale. El punto medio no siempre es lo mejor, bueno, creo que no hay puntero. Lo que los españoles jugamos en juego online, ahí, ¿va? Ahí. En 2023 fueron 1.637.831 jugadores de juegos online, lo cual representa el 3,4% de la población. Muy poco, ¿vale? Muy poco, pero que se gasta. Pero que el 1% ni gana ni pierde, el 19% de los jugadores gana 322 millones de euros y el 80% de los jugadores pierde 1.527 millones. Es decir, el 80% de los jugadores que juegan a juego online al final del año han perdido. Esto es por lo que el dato de lo que se ingresa y lo que se saca, ¿no? de las tarjetas del juego. Es decir, pierden el 82,5%. Y ganan el 17,5%, no devuelven el 95%, ¿vale? La casa no se queda, el GGR que es del 95%, no quiere decir que la casa se quede el 5% de lo que están jugando. ¿Por qué? Porque se juega y 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 al final la casa queda con el 82,5%. 82,5%, ¿vale? Pero el 10% de los jugadores online pierden el 80% de los 1.527 millones, ¿vale? Es decir, una media de 1.000 euros al mes. Para perder 1.000 euros al mes tienes que estar jugando 20.000 euros. Te has tenido que apostar 20.000 euros para perder 1.000 euros al mes. No hace falta pasar el NODS, ni el PGSI, ni el SOX para decir, esta gente tiene un problema con el juego y un problema serio, ¿no? Para apostar 20.000 euros al mes. O es otra cosa. De cualquier manera, si te están generando, y eso es por la forma en cómo está organizado el juego. Y después, pues ni juego responsable, ni juego sostenible, ni nada, de nada. Quiero decir, el juego está organizado para que al final, porque esta gráfica se repite desde el inicio del juego online, es la misma. Igual, con la misma forma, con menos cantidad de dinero, obviamente, ¿no? Porque hemos visto lo que hay creciendo. El juego online se tiene que prohibir. El juego online no hay solución para
o cambiar la forma en cómo se tiene que permitir. Pero vamos a lo concreto. Sportium es Cirsa. Cirsa es una de las empresas multinacionales española, iba a decir, las multinacionales no tienen país, pero bueno, Sportium es Cirsa. Cirsa es Blackstone. El propietario de Cirsa actualmente es Blackstone. Antes eran los hermanos Lau. Ahora ¿vosotros pensáis que el consejo de administración de Blackstone, de estas empresas va a decir, no, vamos a hacer porque estos, oye, los jugadores patológicos que no jueguen o vamos a limitarles, pero si es el 80% de sus ingresos? Quiero decir, en una sociedad como la que estamos, que sabemos en la que estamos, pues bueno, yo creo que cambiar el modelo de sociedad neoliberal a una comunista creo que va a ser más difícil, ¿no? Es más fácil ilegalizar el juego online, ¿no? Entiendo yo. Y desde una perspectiva de salud pública, si después discutimos a nivel económico si eso me compensa o no, pero yo como preocupado por la salud pública, pues tengo que decir que esto esto nos está generando un problema de salud gravísimo, ¿no? Y el resto de juegos hay que diferenciar. No tiene sentido que tengamos máquinas en los bares en España. En otros países no hay. No es una ley natural que exista, ni siquiera una ley de la economía neoliberal. En Francia no hay máquinas perras en los bares, ni en Alemania. Y son tan neoliberales como ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. Con lo cual, hay que sacarlas de los bares. ¿Cuál es el problema? Las máquinas de apuestas en los bares son 10.000 millones de euros, aproximadamente lo que el año pasado se gastaron los españoles. Han devuelto en torno al 70%, es decir, se han quedado 3.000 millones de euros. Las tasas dependen de las comunidades autónomas, pues recaudan de las máquinas de apuestas de los bares. ¿Sabéis cuánto saca el Estado? Bueno, las diferentes comunidades autónomas en total, 1.000 millones de euros. Claro. Bueno, hay que decirle a los ministros o a los consejeros en este caso, porque dependen que eso es lo que hay. Bueno, ellos ya lo saben, obviamente, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil, pero si queremos que no haya problemas de salud, porque esto sale de los jugadores patológicos. La gente que se gasta esta cantidad de dinero es jugador patológico, tiene un problema de salud, ¿no? Por lo tanto, y un problema de salud pública. Eso lo vimos en cómo afectó la legalización del juego online al incremento en pacientes que estaban sometidos a tratamiento. El juego más adictivo son las máquinas. Si queréis, me permitís un poco. ¿Sí? Desde la legalización de la... Bueno, voy a ir a cerrar, sí, ¿no? Tampoco me quiero pasar, ¿no? Las condiciones ambientales han hecho que un juego que ya es adictivo y que es peligroso para la salud mental llegue a convertirse en un problema de salud pública, ¿no? Bien, por el modelo que supone, ¿no? Cuando se legalizaron todos los salones, cuando se legalizó el juego online, eso supuso que empresas que antes eran de juegos tradicionales, Codere tenía máquinas, Cirsa tenía salones y máquinas y casinos, también tuvieran su versión online, ¿no? Entonces se pasaron de unos pocos cientos a 6.000 salas de apuesta y salones de juego que tenemos en España actualmente, 6.000. Llenos de máquinas de apuestas online, pero también tragaperras, o sea, lo mejor, lo más selecto. Una entrevista que le hicieron en Azar Plus al consejero en su día, al director general, de tributos, es que no existe una gran proliferación de salones en Andalucía y debe ser la propia ley de oferta y la demanda la que determine si hay muchos o pocos.
pues ya sabemos dónde va a ir. Bueno, actualmente es vicepresidente de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda, con lo cual no creo... o el propio Imbroda, tal, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado antes, o el juego sostenible, ¿no? El juego sostenible es... Bueno, y aquí me quería detenerme también un poco, es un paso más allá del juego responsable. Si el juego responsable ya hemos visto todos los problemas que tiene, el juego sostenible nace de un interés de la empresa del juego en un momento determinado en que en España, bueno, recordamos el juego online, cuando se legaliza la cantidad de anuncios que aparecen, y recordamos el anuncio de Sobera, ¿verdad? El 8-8, juega, juega, juega. Bueno, eso supuso que la sociedad dijera, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Esto es una barbaridad, incremento de salones, etc. Entonces, pues, se empezaron a movilizar, hubo sensibilidad, ¿no?, social y política, ¿no?, en algunos sectores. Entonces, pues, la empresa preocupada por la imagen... ¡Guau! Madre mía. Bueno, la empresa preocupada por la imagen... Perdón. Sí, eso es. Ay, vaya. Pues, adelante. Sí, no puedo adelantar yo, sí. Se reúnen en una asociación que es el Club de Convergentes. El Club de Convergentes son los propietarios fabricantes de máquinas, una asociación que reúne a fabricantes de máquinas, ¿no? Y crea la plataforma de juego sostenible. Es un concepto inventado que digamos, está promocionada por el Club de Convergentes, pero entran ya otras empresas. ¿Para qué? Para presionar, o de diferentes maneras, ¿no?, o sensibilizar, etcétera, sobre los intereses, bueno, para defender sus intereses como empresa, ¿no? Legítimos, hay ley de lobbies, o sea que es un lobby que defiende sus intereses. ¿Cómo lo hace? Pues reuniéndose con las administraciones. De manera que, bueno, pues defiende sus intereses. Creamos tantísimos mil puestos de trabajo. El problema no es el juego, el problema es Internet. El problema son los móviles, que están siempre así los niños, tiqui, 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 y eso es el problema. Pero está financiado y está promocionado por la industria. Bueno, ahí hay un conflicto de intereses, al menos un conflicto de intereses, ¿no?, con la salud pública. Y lo tenemos que saber. Tenemos que saber también dónde nos metemos cuando hacemos este tipo de cosas y con quién nos estamos jugando el dinero, ¿no? Y sobre todo es que es competencia desleal. Quiero decir, sobre todo, vamos a ver, aislamientos, una charla del proyecto FES que deriva de la plataforma de juego sostenible, de un coaching, que es deportista excepcional, pero no es un técnico psicólogo ni trabajador social, especialista en adicciones, diciendo aislamiento social, bajo rendimiento y agresividad son los principales indicadores de las adicciones comportamentales. Claro, el aislamiento, no son los principales indicadores. Los indicadores ya lo sabemos, cuáles son las acciones comportamentales, que lo llevamos estudiando hace muchos años. Tolerancia, síndrome de abstinencia, son consecuencias. Son consecuencias de lo que tú estás promocionando. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, pues, y también es una forma de dignificar nuestra profesión. Nosotros nos dedicamos a la prevención, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos, que ya es difícil, ¿no?, en las condiciones en las que trabajamos. Con lo cual, bueno, este sería un poco el debate y la cuestión, ¿no? Bien, pues me quedo aquí, ya no estoy más la vara, lo siento. Gracias.